Les comparto pantalla. Si tengo problemas de internet, si se me comienza a escuchar entrecortado, si la pantalla se congela, la que estoy compartiendo, por ejemplo, me avisan, porfa. Mi internet ha estado últimamente inestable y a ratito se me cuelga así para ver qué se puede hacer, ¿ok? Porfa. Pero por micro, por favor, muchachos, porque si me lo escriben en el chat, yo mientras explico, ustedes saben, no puedo leer el chat. Ya, porfa. Mm, Aquí está. Y entonces, ya hemos visto condicionales. Comenzaremos con la estructura repetitiva más sencilla, que es el mientras, ¿ya? Eh, Sería muy bueno que a este le pongan mucha atención, porque si digamos por último no van a poder entender la estructura repetitiva para, que es la otra estructura repetitiva y es más compleja, cualquier cosa que haga el para también lo puede hacer el mientras. Y el mientras es muy sencillo de entender y es muy simple, ¿ok? Entonces, pueden resolver cualquier ejercicio que necesite estructuras repetitivas con el mientras nada más. ¿Ya? El para es otra estructura repetitiva que también se utiliza, pero puede ser reemplazado por el mientras. Así que el mientras es el más importante. ¿Ya? Y es el más sencillo de entender y todo eso. ¿Ok? Es sencillo porque es muy similar a la condicional simple que nosotros hemos visto, ¿no? ¿Cómo funcionaba una estructura condicional simple? Era muy sencillo su funcionamiento. Repasaremos un poquito. Era así, ¿no es cierto? Si se dan cuenta es muy similar. ¿Qué pasaba en la estructura condicional simple? Si esta condición se cumplía, entrábamos al bloque de instrucciones. Y si no, pues directamente nos salíamos. Es similar también su funcionamiento del mientras, ¿ya? Solo que hay un pequeño cambio, ¿ya? Si se dan cuenta, igual hay un encabezado. En el encabezado también está la condición, ¿no? Solo que aquí el encabezado comienza con mientras, ¿ya? Después del encabezado viene un bloque de instrucciones, como en la condicional, y su final. ¿Ok? Es muy similar. Lo único que cambia visualmente es las palabras. Aquí en vez de utilizar sí, se utiliza mientras. Y aquí no se le pone el entonces después de la condición y el final. Ya creo que con el INGE ponen, no sé si ponen fin mientras o solo fin, pero el final sí o sí está ahí. Que el bloque de instrucciones igual. Pero su funcionamiento es también muy similar, solo cambia una cosa. Y eso es lo que tienen que poner atención para entender. La computadora cuando lee las instrucciones en algún momento va a llegar al encabezado del mientras. Y va a hacer lo mismo que hacía con la estructura condicional simple. ¿Qué hacía? Preguntaba si esta condición era verdadera o falsa. Si esta condición es verdad en el mientras, va a ser lo mismo que hace una estructura condicional simple. Lo mismo. Si es verdad, ¿qué pasa? Entramos al bloque de instrucciones. ¿Ya? Ejecutamos el bloque de instrucciones hasta la última instrucción. Y aquí está el cambio, la diferencia entre el mientras y la condicional simple. En la condicional simple, ¿qué pasaba después de leer las instrucciones? Nos íbamos al final. En la estructura mientras, no pasa eso. ¿Qué pasa? Volvemos al encabezado. ¿Ya? Entonces, es la única diferencia con la condicional simple. ¿Ya? Que la condicional simple, cuando leía la última instrucción del cuerpo, se salía. En el mientras, vuelve al encabezado. ¿Ya? Es la única diferencia. Y como ha vuelto al encabezado, ¿qué significa? Que otra vez tenemos que preguntar si esta condición es verdad o falsa. Si es verdad, volvemos a entrar al bloque de instrucciones, ejecutamos el bloque de instrucciones, llegamos al último, volvemos al encabezado y volvemos a preguntar la condición, si sigue siendo verdadera. Si es verdad, vuelve a entrar, ¿no? Lee las instrucciones, vuelve al encabezado. Supongamos que la condición ya no es verdad. Algo ha pasado aquí en las instrucciones que ha hecho que la condición cambie. Y digamos que ya no es verdad, es falso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la condición es falso? Lo mismo que pasaba en la condicional simple. Nos íbamos directamente al final. Y después continuamos con las instrucciones que están por debajo si es que hay. ¿Ya? Entonces, tomen eso, métanse a la cabeza eso. La estructura repetitiva mientras es muy similar a la condicional simple, que es la estructura más fácil de todas. ¿Ya? ¿Cuál es lo único que cambia? Que cuando entramos al bloque de instrucciones, leemos la última instrucción, aquí volvemos al encabezado. ¿Ya?
Ese es el único detalle que cambia. Después todo funciona igual. Cuando la condición es falsa, nos salimos directamente. ¿Ok? Mientras sea verdadera, vamos a seguir entrando. Por eso esta estructura se llama mientras. ¿Por qué? Porque mientras esta condición se cumpla, vamos a repetir esto. Cuando ya no se cumpla, pues ya no lo repetimos. Por eso se llama mientras. Mientras n sea mayor a 1, repetimos. Mientras a más b sea igual a 0, repetimos. Mientras, no sé, puede haber cualquier condición aquí. Ustedes ya saben cuál es una condición. ¿Ya? Por eso se llama mientras. Porque mientras esta condición se cumpla, se repite, hasta que esta condición ya no se cumpla. En algún momento tiene que dejar de cumplirse para que se pueda salir. ¿Ya? Así de simple es la estructura repetitiva mientras. Es muy sencillo. Y esto nos va a ayudar, si entienden cómo funciona un mientras, van a entender cómo funciona un para. Que el para es la estructura más difícil de entender de todas. ¿Ya? Pero si entienden esto, entonces va a ser más sencillo entender el para. ¿Ok? No hay más complejidad. Es sencilla, es como la condicional simple. Veremos cómo se le aplica en un problema. ¿Ya? ¿Qué nos pide este problema? Realizar un algoritmo que cuente del 1 al n, donde n es un número que dará el usuario. Y aquí otra vez digo donde n es positivo. Aquí debería poner y n es positivo. ¿Ya? Entonces, lo único que hay que hacer es contar desde el 1 hasta cualquier número que quiera el usuario. ¿No? Si nos dice que conta hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si nos dice hasta 3, 1, 2, 3, 4, 5, mentira, 1, 2, 3. ¿No? Pero siempre ese número va a ser positivo. Nunca nos va a decir conta hasta menos 1, o hasta 0, o hasta menos 10. No, siempre va a ser positivo. ¿Ya? Entonces lo único que hay que hacer es contar, mostrar los números en la pantalla del 1 hasta llegar al número que nos ha dado. Nada más. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces lo que hay que hacer es 1, 2, 3, mostrar esto, ¿no es cierto? Hasta el número n que nos haya dado. ¿Ok? Para nosotros, los seres humanos, eso es sencillo. ¿Por qué? Porque desde que estamos en guardería, literal, aprendemos a contar. Y básicamente nosotros sabemos contar de memoria. ¿Ok? Pero la computadora no sabe contar. Es una de las cosas que no sabe hacer. Entonces, ¿cómo ustedes dirían o resolverían ese problemita si no supieran contar? Pues muy sencillo. Le vamos a decir a la computadora que siempre va a comenzar en 1, porque desde ese número se dice que vamos a comenzar. También podría ser 0, pero en este caso vamos a comenzar desde 1, es el número actual. Y le vamos a decir, ok, a partir de aquí vas a comenzar a sumar más 1. Entonces, 1 más 1, 2. El siguiente número. 2 más 1, 3. Siguiente número. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. 5 más 1, 6. Entonces, si se dan cuenta, hay que siempre sumar para hacer esa secuencia de números, que va a ser el conteo. Solo es comenzar en 1 y comenzar a sumar más 1, más 1, más 1, más 1, y así se va a generar. La computadora sabe sumar, ¿verdad? Entonces, podemos aprovechar eso y decir que contar es básicamente sumar más 1, más 1, más 1, más 1 a nuestros números, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a seguir así contando hasta llegar a un n, que va a ser igual al número que nos ha dado el usuario. ¿Ok? Entonces, lo único que se hace para contar es más 1, más 1, más 1, más 1, todo el rato hasta llegar a n. ¿Ok? Nada más. Eso nomás hay que decir a la computadora que se hace para contar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasos básicamente se siguen? Leer un número, que es el número hasta el cual yo quiero contar, y luego comenzamos a sumar. Más 1, más 1, más 1, más 1, más 1. Entonces aquí pondría más 1, el siguiente paso. Después otro paso, más 1, sumar más 1, sumar más 1, sumar más 1. Todos los pasos siguientes son sumar más 1, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos pasos de eso tendría que haber? Depende de cuál sea el número que nos ha dado el usuario, ¿no? Porque si el usuario nos ha dado 3, por ejemplo, entonces ¿cuántos pasos de sumar más 1 tiene que haber? 1, 2, solo 2. ¿No es cierto? 1 y 2. Si el usuario nos dice 10, ¿cuántos pasos de sumar más 1 va a ser? 9. Entonces depende, ¿no? De qué número nos vaya a dar. Entonces realmente no se puede poner cuántos pasos de sumar más 1 podrían estar aquí. Entonces lo que voy a hacer es generalizarlo. Que todo eso se generalice solo en un paso, que se va a llamar contar de 1 en 1 hasta n. ¿Ya? Así se va a llamar mi paso. Porque yo no sé cuántas veces voy a hacer el más 1, más 1, más 1. Pero esto generaliza. Voy a hacer más 1, más 1, más 1 hasta n.
hasta que lleguemos a n. ¿Ok? Entonces así puedo simplificar un poquito mis pasos, ¿no? Leo un número y contar hasta ese número, debería ser aquí, hasta ese número que he leído, ¿ya? Pero bueno, aquí solo hay dos instrucciones. ¿Cómo yo voy a hacer eso en pseudocódigo? Este contar de 1 en 1 hasta n se va a traducir en un mientras. Ahorita vamos a ver cómo. Primero el título, inicio y comienzo. Leer número, eso es fácil, leer n, ¿ya? Estoy leyendo un número y lo voy a guardar en la variable n. Ahora, ¿cómo hago este conteo de 1 en 1 hasta n? ¿Qué es contar? Comenzar en 1 y aumentarle más 1, más 1, más 1, más 1 hasta llegar a n. ¿Cómo hago eso? Si se dan cuenta, cuando estábamos pensando qué pasos tenía que venir después de leer número, era sumar más 1, sumar más 1, sumar más 1, sumar más 1, así. Varios pasos que sean sumar más 1, sumar más 1. Si se dan cuenta, son el mismo paso repetidos, varias veces. Incluso aquí lo podemos ver. Aquí sumamos más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, hasta llegar al n. Una, hay una hay un elemento o hay un procedimiento que se repite varias veces. Cuando ustedes detecten que hay algo que se repite varias veces, es una clara señal de que hay que utilizar una estructura repetitiva. En este caso, hay, ¿no es cierto? Es evidente. Tengo que sumar más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, así, varias veces. ¿Cuántas veces? No sé, pero varias veces. Entonces, estructura repetitiva, ¿ya? Pero antes me estoy olvidando. ¿Desde qué número tenemos que comenzar? Desde el 1. Entonces me voy a crear una variable que se llama el número actual, que va a iniciar en 1. Y encima de esta variable actual, este número actual, vamos a ir sumando, 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 sumando. ¿Ya? Entonces, después de ya decir, ok, vas a comenzar en 1, ya tendría que comenzar a sumar. Más 1, más 1, más 1, ¿no es cierto? Comenzamos en 1, más 1, más 1, más 1, más 1. Entonces, creo mi estructura repetitiva, el mientras. Y digo, mientras mi número actual sea menor o igual a n, porque n es el número hasta el cual el usuario quiere que yo cuente, ¿no? Mientras sea menor o igual, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo cuento? Voy a mostrar el número actual, porque estoy en 1, ¿no es cierto? Es el primer número de la secuencia, entonces tengo que mostrarlo, porque si no, si me lo quedo solo para mí, el usuario nunca va a ver que he contado. Entonces voy a decir, ok, estoy en 1, muestro 1. ¿Qué tengo que hacer después? Número actual va a ser igual a número actual más 1. ¿Cuánto va a ser? 2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mostrar el 2. Y después de eso tengo que sumar más 1. Va a ser 3. ¿No es cierto? Entonces estoy mostrando, sumamos más 1. Después del 3 tengo que mostrar el 3 otra vez. ¿No es cierto? Y otra vez sumarle. Entonces esas dos cositas se están repitiendo. Entonces esas dos cositas son las que tienen que ir dentro de la estructura repetitiva. ¿No? Muestro el número actual, sumo más 1. ¿Qué pasa? Estoy en la última instrucción. Vuelvo al encabezado y pregunto. Bueno, era 1, ahora es 2 porque aquí he sumado. 2 es menor o igual a n, supongamos que sí. Entramos, mostramos el 2, sumamos más 1, 3. Volvemos. Es menor que n, supongamos que sí. Mostramos el 3, más 1, 4. Entonces, así poco a poco estamos haciendo ese conteo, ¿no? La simulación de contar de 1 en 1. ¿Ok? Con este mientras. Porque mostramos, contamos, volvemos al encabezado. En algún momento, si se dan cuenta, comienzo en 1, sí, pero en algún momento ya no se va a cumplir esta condición. ¿Por qué? Porque voy a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a un n. N, muestro n más 1, n más 1. N más 1 es menor o igual a n, falso, se sabe. ¿Verdad? Entonces ahí ya no se cumpliría y no saldríamos. Entonces, esta condición depende de las cosas que hacen aquí adentro, en realidad, ¿no? Porque al principio puede que sí se cumpla, pero va a entrar y va a seguir modificándose esta variable y en algún punto ya no se va a cumplir esta condición. ¿Y eso gracias a qué? A estas dos instrucciones. Bueno, en realidad solo a esta, que siempre está aumentando, aumentando, aumentando. Entonces en algún momento va a llegar que va a ser mayor a n. Entonces esto ya no se va a cumplir. Y después, ¿qué más nos faltaría? Pues nada más. Declarar las variables que he utilizado, que es n, que es el número que he leído, y el número actual. Y listo. Con esto ya podríamos realizar el conteo. Podemos hacer la prueba de escritorio. Creo que no me falta nada más. Nada más. Hagamos la prueba de escritorio para que vean que sí se puede contar. Aquí voy a crear un bloc de notas. Denme un ratito.
pondremos así. Mejor aquí, haremos un poquito más pequeño. Y vamos a hacer la prueba de escritorio. Ya. ¿Qué es hacer la prueba de escritorio? Básicamente simular ser la computadora. ¿Cuántas variables tiene? En este caso tiene la variable n y la variable número actual. Listo. Tablita, listo. Entonces, ¿qué hago? Simulo ser la computadora. ¿Qué haría la computadora? Seguir las instrucciones. Leer n. Supongamos que queremos contar hasta 5. Ahí está. ¿No? Entonces el usuario va a poner 5 y lo guardamos en n. Número actual va a ser igual a 1. Ok. Número actual va a ser igual a 1. Y después entro al encabezado del mientras. Y pregunto, ¿esta condición se cumple? Número actual es menor o igual a n. 1 es menor o igual a 5. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se entra al bloque de instrucciones. Y primera instrucción, mostrar el número actual. Muestro. Supongamos que, no sé si el INGE hace esto. Supongamos que nuestra pantalla va a estar aquí. O sea, que a partir de aquí va a ser nuestra pantalla. Entonces voy a mostrar el número actual, que es 1, muestro 1. Listo. Vengo, digo, número actual va a ser igual, siguiente instrucción, ¿no? Número actual va a ser igual al número actual más 1. 1 más 1, 2. Entonces aquí abajito, 2. ¿Verdad? Ya estoy en la última instrucción de la estructura mientras. ¿Qué hago? Vuelvo al encabezado. Número actual es menor o igual a n, 2 es menor o igual a 5, sí, vuelvo a entrar. Mostrar número actual, mostrar 2. Listo. Y siguiente instrucción, número actual va a ser igual al número actual más 1. 2 más 1, 3. Listo. Como estoy en la última instrucción, vuelvo al encabezado. 3 es menor o igual a 5, sí, entramos otra vez. Mostrar número actual. En la pantalla va a aparecer 3. Número actual igual a número actual más 1. 3 más 1, 4. 4. ¿Verdad? Última instrucción, ¿qué hacemos? Volvemos al encabezado. Número actual, 4 es menor o igual a 5. Sí, entramos otra vez, mostramos el 4. Si se dan cuenta, la siguiente repetición recién mostramos el número que hemos sumado anteriormente. Si se dan cuenta, ¿no? Hace rato hemos contado 4. Hemos preguntado, ¿4 es menor que 5? Sí, entramos, mostramos ese 4. Entonces, en la siguiente repetición recién se muestra. ¿Ok? Mostramos 4, número actual igual a número actual más 1. 4 más 1, 5. Ya estamos en 5, que era este el número que teníamos que contar. Pero ¿qué pasa? No lo he mostrado todavía, ya lo he contado, pero eso está dentro de la computadora, dentro de la variable número actual. Me falta mostrar. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo, ¿no? Última instrucción, se vuelve. Número actual es menor o igual a n. 5 es menor o igual a 5. Sí, es igual. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a volver a entrar. ¿Y qué va a hacer? Mostrar el 5. Ahora sí estoy mostrando el 5. ¿Qué hago? Número actual más 1. 5 más 1, 6. Ya me he pasado de lo que tenía que contar. 6. En la variable número actual está guardado el 6. Pero lo estoy mostrando. Todavía no. Veremos. Última instrucción, volvemos. 6 es menor o igual a 5. Falso. Esto ya no se cumple. ¿Qué pasa? Nos vamos al final. Nos vamos al final. Ya no entramos aquí. ¿Qué significa que no vamos a entrar? No vamos a mostrar el 6. ¿Verdad? Como ya no se cumple esta condición, nos salimos y ahí muere. Como no hay más instrucciones por debajo, ahí muere. ¿Qué hemos hecho? Hemos contado. En realidad hemos contado hasta el 6, pero solo hemos mostrado hasta el 5. O sea, el usuario solo ha visto que hemos contado hasta el 5, pero por dentro hemos contado hasta el 6. Pero no importa. La idea era que el usuario vea que hemos contado hasta el 5. ¿Verdad? Y eso sí, hemos contado hasta el 5. Entonces está funcionando, ¿no? Los únicos pasos que se repiten son mostrar el número actual y sumarle más 1. Entonces, ¿qué hago eso? Lo meto al mientras, a la estructura repetitiva. ¿Por qué? Porque se va a repetir varias veces. Y listo. Así funciona la estructura repetitiva mientras. Es muy similar a la condicional simple. ¿La diferencia cuál era? Llegamos a la última instrucción, volvemos al encabezado. Es la única diferencia. Que volvemos al encabezado. En la condicional simple no pasa eso, ¿no? ¿Qué pasa? Nos vamos hasta el final, directamente. Última instrucción, continuamos. Final. ¿Verdad?
Aquí en el mientras, última instrucción, volvemos. Es la única diferencia, después todo es igual. ¿Ok? ¿Está claro, muchachos? ¿Se ha entendido la estructura repetitiva mientras? ¿O hay alguna duda o quieren que aclare algo? Ya. Es muy sencillo, muchachos. ¿Ok? Incluso con la pruebita de escritorio hemos podido ver que está funcionando. ¿Ya? Si tienen alguna consulta, me preguntan, no hay problema. Tengo otro ejercicio más, donde utilizo el mientras. ¿Ya? Solo que esto lo quiero ver al final. ¿Por qué? Porque ahorita nos toca ver la estructura repetitiva para. ¿Ya? Y vamos a ver un caso bien especial. Este es un caso bien especial que les voy a explicar después, ¿ya? ¿Por qué es tan especial? Pero primero tienen que entenderme cómo funciona la estructura repetitiva para, que es la estructura más difícil de entender, podría decirse, pero realmente no es difícil, ¿ya? Si han entendido el mientras, el para es muy similar, ¿ya? Incluso en estructura. ¿Por qué? Porque el para tiene un encabezado, un bloque de instrucciones y un final. Igual que el mientras, igual que la condicional simple, ¿ya? ¿Dónde está la diferencia? Aquí, en el encabezado. Esto es rarísimo. Esto es súper raro. Porque esto ya no es una condición. Como era en las estructuras condicionales, en su encabezado siempre estaba la condición. Y en el mientras también. Aquí ya no solo hay una condición. Esto es súper raro. Pero ¿qué es exactamente esto? Vamos a ver. La primera instrucción, bueno, podría ser reemplazada por esto. Así. Creo que se entiende mejor. Bueno, la primera parte, porque si se dan cuenta, está dividido en tres, ¿no? Separado por comas. Hay tres partes. Esta es la primera parte, segunda parte, tercera parte. ¿Qué son estas partes? ¿Qué hacen? La primera parte, muchachos, es sencilla. Es una simple asignación. Una simple asignación. A una variable le estoy asignando el 1, en este caso. ¿Ya? Puede ser otra variable, por si acaso. ¿Ya? Puede ser otro valor aquí. No siempre tiene que ser 1. Puede ser 0, puede ser 5, puede ser números negativos, puede ser cualquier número. ¿Ok? Aquí igual, cualquier variable. ¿Ya? Este es el nombre de una variable. Pero realmente esta primera parte que es una simple asignación. Estoy guardando, en este caso, el 1 a la variable i. Listo. Esa es la primera parte, una asignación. Solo que el INGE creo que en esta parte, en el para, no utiliza la flechita, utiliza el igual. Pero sigue siendo una asignación por si acaso. No cambia nada. ¿Ya? Es una asignación. Después, la segunda parte, ¿qué es? Se podría decir que es un límite. ¿Ya? Aquí yo, a la variable i, le estoy diciendo, ok, vas a tener el valor 1. Básicamente le estoy diciendo, vas a comenzar con el valor 1. ¿Ya? Pero en algún momento vas a llegar hasta n. En algún momento. N puede ser una variable, cualquiera. ¿Ya? No siempre n. Puede ser la variable edad, puede ser la variable altura, puede ser la variable área, cualquier variable que ustedes tengan inventada, o incluso puede ser un dato concreto. Aquí puedo poner 10, si quiero. O puedo poner 50. Pero estoy diciendo que i va a comenzar con 1, pero en algún momento va a llegar a 50. En algún momento. O va a llegar a n, como hace rato. N es una variable. ¿Ya? Tercera parte. Aquí te indica, bueno, i va a comenzar en 1 y en algún momento va a llegar a n. ¿Cómo va a llegar hasta ahí? De 1 en 1. O sea, va a ser primero 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, luego x hasta n. ¿Ya? De 1 en 1. Entonces, en resumen, ¿qué indica el encabezado del para? Vamos a comenzar en un valor inicial. En algún momento vamos a llegar a un valor final. Y vamos a ir de tanto en tanto. En este caso, de 1 en 1. ¿Puedo ponerle que vaya de 2 en 2? Puedo. ¿Puedo ponerle que vaya de 3 en 3? Puedo. ¿Puedo ponerle que vaya de menos 1 en menos 1? Se puede. ¿Ya? Depende de lo que ustedes necesiten, en realidad. ¿Ya? Depende de lo que el problema les pide. En este caso solo es un ejemplo de 1 en 1. ¿Ya? Entonces en este caso estoy diciendo que ya, voy a tener una variable que se llama i, que va a comenzar con el valor 1, y poco a poco vamos a ir hasta el n, de 1 en 1.
¿ya? Cuando nos pasemos el n, chao, dejamos de ¿qué? ¿Qué hace esto? Repetir este bloque de instrucciones, ¿ya? Entonces, mientras este i no llegue a n, vamos a entrar a este bloque de instrucciones. ¿Cómo va a llegar a n? De uno en uno. O sea, primero va a ser 1, es su valor inicial, luego va a ser 2, luego 3, luego 4. Si fuera de 2 en 2, ¿cómo va a ser? Y comienzo en 1. Primero va a ser 1, luego va a ser 3, luego 5, luego 7, luego 9. Si voy de 3 en 3, 1, 4, 7, 10, 13, así, ¿no? De 3 en 3. Si va de menos 1 en menos 1, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Verdad? Por cada vez que aumente 1, se entra al bloque de instrucciones. ¿Ya? O sea, comienzo en 1, entro al bloque de instrucciones. Ejecuto las instrucciones, eso está aquí. A ver, vamos a verlo mejor aquí. Entonces la computadora va a llegar al encabezado y va a decir, ok, comienzo en 1, voy a ir hasta n de 1 en 1. Entonces por la primera vez entro, ¿no? Y es igual a 1. Tendríamos que decir, ya hemos llegado, ya nos hemos pasado de n. Supongamos que n es 3. No, ¿verdad? Entonces entramos. Entramos, ejecutamos el bloque de instrucciones. Última instrucción, volvemos al encabezado, ¿no? Volvemos al encabezado y la variable i ya no va a ser 1, va a ser 2, porque estamos comentando de 1 en 1. Entonces cada vez que volvamos al encabezado, vamos a modificar la variable i. ¿En cuánto? Dependiendo de lo que está aquí, en la tercera parte. Si dice 1, entonces lo vamos a sumar en 1. Si dice 2, entonces le vamos a sumar en 2. En este caso solo dice 1. Entonces si antes era 1, ahora va a ser 2. 2 sigue siendo menor que n o igual, porque estamos preguntándonos, cuando nos pasemos de n, ahí muere. Pero por eso. Y es menor o igual a n, o sea, 2 es menor o igual a n, supongamos que sí. Entramos otra vez. Luego va a ser 3, ¿no? Ejecutamos las instrucciones, volvemos al encabezado. Y ya no va a ser 2, va a ser 3. 3 es menor o igual a n, supongamos que sí. Entramos, ejecutamos, volvemos. Ya no va a ser 3, ahora va a ser 4. Supongamos que ya nos hemos pasado de 3, que n era 3. 4, ¿ya hemos llegado a 3? Sí, ya hemos pasado 3. Entonces, ¿qué pasa? Nos salimos. Cuando ya nos hemos pasado de este límite, nos salimos. ¿Ya? Nos salimos y continuamos con lo de abajo. Si se dan cuenta, funciona muy similar al mientras. Funciona, ¿no? Entra, vuelve. Entra, vuelve. Entra, vuelve. ¿Hasta cuándo? Hasta que una condición no se cumpla. En el mientras, literal, la condición estaba escrita. Aquí, ¿cuál es la condición? Que sea menor o igual a este número que vas a poner aquí en la segunda parte. Mientras sea menor o igual a este número, entonces va a entrar, ¿no? Una vez que ya pasemos este n, se va a salir. Esa es la condición en el para. ¿Ya? Es un poquito más complejo de entender porque justamente por ese hecho, ¿no? De que hay 3 cosas que hay que tomar en cuenta. Es más, el INGE a veces ni siquiera pone la tercera parte. ¿Qué significa eso? No, cuando no se pone la tercera parte, que es la que acabo de quitar, significa que esa tercera parte está ahí implícitamente, que es el 1. ¿Eso qué significa? Que vamos a ir desde i hasta n de 1 en 1. ¿Ya? Cuando no se escribe la tercera parte, se supone que va a ser 1. ¿Ya? Pero cuando tú ya quieres especificar que vaya de 2 en 2 o de 3 en 3, ahí sí se escribe 2, ¿no? O 3. O incluso podría ser otra variable, la variable var. ¿Ya? Pero cuando solo hay 2 partes, significa que la tercera es 1. O sea que va a ir de 1 en 1. ¿Ya? Eso he visto que a veces el INGE no pone, ¿no? La tercera parte a veces no pone el INGE. Es por eso, porque se supone que es 1, la tercera parte. Si es otra cosa que no es 1, entonces ya recién se escribe. ¿Ya? Entonces, así funciona, muchachos. ¿Es un poquito más complejo de entender? Sí. ¿Ya? Pero ¿cuál es la ventaja? Que el mientras puede sustituir al para. O sea, puedes utilizar un mientras en vez de un para. ¿Ya? Esa es la ventaja. Y el mientras es más sencillo de entender. Veremos el mismo ejemplo que hemos visto con el mientras, que es el de contar. Pero ahora vamos a ver que se puede resolver también con el para. ¿Ya? También se puede resolver. ¿Cómo? La idea es la misma. ¿Ya?
La idea es la misma, vamos a comenzar en 1 y vamos a ir sumando. Más 1, más 1, más 1, más 1, más 1. ¿Verdad? Ya sabemos que se repite. El más 1, más 1, más 1 es lo que se repite. Las instrucciones, lo mismo. ¿Ya? Donde va a cambiar es en el pseudocódigo. Programa contar, espacio, inicio. Leer un número, leer n. Hasta ahí igual. ¿Verdad? Pero la cosa es cuando comienzas a contar. Aquí sí ya se necesita utilizar el para. Entonces pongo el para y digo, ok, voy a tener una variable que se va a llamar número actual que va a comenzar en 1 y quiero que vaya hasta n. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. Entonces va a comenzar en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si se dan cuenta, n es el número que he leído del usuario. Es el número hasta el cual tengo que ir. Tengo que contar. ¿Verdad? Entonces, el para es el que se va a encargar de contar. Si se dan cuenta. Aquí estoy diciendo, número actual va a comenzar en 1, va a ir hasta n de 1 en 1. Ya, el para se encarga de eso. ¿No? ¿Qué es lo único que va a entrar dentro del para? El mostrar. ¿Ya? Obviamente con el para ya vamos a contar, pero le tengo que mostrar al usuario ese conteo. Mostrar y fin para. Listo. Y ya estaría. Fin, variables. Entonces el para básicamente te ayuda a contar. Lo único que estoy haciendo dentro del para es mostrar el número actual. Veremos. Haremos la prueba de escritorio si sirve esto. Con el mismo número de hace rato, 5. Solo que vamos a hacerlo separadito. Otra vez. N. Número actual. Listo. ¿Qué se hace? Seguir las instrucciones. Leer N. 5. 5. Después entro a la estructura repetitiva, ¿no? Número actual va a comenzar con 1. Entonces le pongo. ¿Es menor que n? Sí, ¿verdad? Es menor que 5. Entonces, entro, muestro el número. ¿Ok? Mostrar el número. ¿Qué voy a mostrar? Aquí vamos a hacer lo mismo que hace rato. Muestro número actual. ¿Qué número está en número actual? 1. Muestro 1. Como es la única instrucción y la última, por lo tanto, vuelvo al encabezado. Cada vez que vuelvo al encabezado, ¿qué pasa? Se actualiza esto, ¿no? Se le suma 1. Entonces, 1 más 1, 2. Listo. 2. Entramos. No, perdón, preguntamos. ¿2 es menor a n? ¿Menor o igual? Sí, ¿verdad? Entramos. Mostramos el 2 aquí en la pantalla del usuario. Y volvemos al encabezado. Ahora ya, número actual ya no va a ser 2, va a ser 3. 3. Entramos, mostrar 3. Mostramos el 3. Volvemos al encabezado. Ya no va a ser 3, va a ser 4. 4. ¿Es menor que n? Sí, ¿verdad? Entramos entonces. Mostrar número actual. Mostramos 4. Volvemos. Número actual 4 más 1, 5. Ya estamos en 5. Pero lo que tenemos que hacer es sobrepasar este límite. Ahorita estamos igual al límite. 5 es igual a 5. Entonces otra vez entramos. Mostrar el número actual. 5. Volvemos al encabezado. 5 más 1, 6. 6 ya pasó n. Sí, n es 5. 6 ya es mayor que eso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí muere. ¿Eso qué significa? Que nos vamos al final. Fin para y listo. Y se dan cuenta, lo mismo. Hacen lo mismo. Muestra en la pantalla, hace el conteo. ¿Verdad? Igualito. Es una estructura repetitiva, por eso está saliendo igual. Estamos contando, estamos sumando más 1, más 1, más 1, más 1, lo que les he dicho. ¿Ya? Eso es, muchachos, es la estructura repetitiva para. Un poquito más complejo, ¿verdad? ¿Alguna duda del para que quieren que aclare? Es un poquito más complejo, no les voy a mentir, por el hecho de su encabezado simplemente, y es más difícil de entender. Pero como les digo, ok, no me han entendido para, ¿qué pueden hacer? Utilizar un mientras. Estoy resolviendo el mismo problema.
Solo que aquí estoy usando un para y en el otro uso un mientras. ¿Eso qué significa? Que puedo utilizar cualquiera de los dos. Obviamente el mientras es más sencillo. Entonces voy a usar el mientras. El para es un poquito más difícil de entender. Entonces esa es la ventaja. Que si no has entendido el para, puedes utilizar el mientras, porque lo puedes reemplazar. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta aquí, este es el código que he hecho cuando estaba en el mientras y este es el código que he hecho cuando acabo de hacer en el para. Resuelven el mismo problema. ¿Ya? Resuelven el mismo problema. Solo que son diferentes estructuras. Ventaja del para, lo hace más corto. Desventaja, que es más difícil de entender. Ventaja de mientras, que puedes reemplazar un para. Desventaja, que es un poquito más largo, pero no importa. ¿Ya? Si no me han entendido el para, pueden utilizar un mientras en vez de un para. ¿Ya? Ok, pero eso significa que... Perdón, muchachos. Eso significa que en cualquier problema yo puedo utilizar un mientras. Sí. En cualquier problema, por más de que tú te des cuenta que puedes resolverlo con un para, también puedes utilizar un mientras. Pero, aquí hay un detalle. No es lo mismo al revés. En cualquier problema que yo resuelva con mientras, ¿puedo cambiarlo por un para? No, no puedes. Hay casos que el mientras, bueno, que hay casos, hay problemas que solo se pueden resolver con el mientras y no con el para. ¿Ya? Porque el mientras es un poquito más general. El para es un poco más específico. Por eso el mientras puede resolver cualquier problema. No es lo mismo con el para. El para no puede resolver cualquier problema. ¿Ya? No puedes reemplazar un mientras por un para. ¿Ya? Y justamente por eso he hecho, dejé este ejercicio para ahorita. Es el que cuando estábamos en mientras les dije, ¿no? Vamos a ver después un ejercicio que quiero mostrarles. Es este. ¿Qué dice nuestro ejercicio? Realizar un algoritmo que lea números hasta que se ingrese menos uno. Luego debo devolver la suma de todos los números que se ingresaron hasta antes del menos uno. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Nos van a dar una secuencia de números y el último siempre va a ser menos uno. Porque significa que ya no quiero poner más números. ¿Ya? ¿Y qué tengo que hacer? Sumarlos y dar el resultado. ¿Ya? Pero ¿cómo resuelvo este problema? Digamos que nos dan 4, ¿ya? Lo que vamos a hacer es ir acumulando la suma. Si nuestro primer número es 4, ¿cuánto es hasta ahí la suma? 4. Luego nos dan 6. ¿Hasta ahí cuánto es la suma? 10. Luego nos dan 1. ¿Hasta ahí cuánto es la suma? 11. Luego nos dan 3. La suma sería 14. Y luego pone menos 1. Entonces, ¿cuál sería el resultado? 14. No se toma en cuenta el menos 1. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es, a medida que vamos leyendo los números, vamos sumando. ¿Ya? No es que primero leemos todos los números y luego recién vamos a sumar. No, porque no es eficiente. Imagínense que me dan 1000 números o 1.000.000. Imagínense que solo me voy a encargar de leer y después voy a sumar. Tendría que volver a revisar los miles de números o millones de números. En cambio, si yo hago de esta manera, por más de que haya 1.000.000 de números, va a ser súper rápido obtener el resultado. ¿Por qué? Porque justo cuando nos dé menos uno, nosotros ya vamos a tener la respuesta. Porque a medida que hemos ido leyendo, hemos ido acumulando. Y ya está la respuesta. Nos da menos uno, ese ratito lo vemos. Va a servir cuando tengamos 1000 números, 1.000.000 de números, 2.000.000. Nos va a servir. ¿Ya? Entonces de esta manera se resuelve. ¿Qué pasos he seguido? Leo el número, sumo ese número al acumulado, que es esta cajita básicamente, lo que les he dicho, hay que ir acumulando. Leo otro número, sumo al acumulado, leo otro número, sumo al acumulado, leo, sumo, leo, sumo, leo, sumo. ¿Qué estoy haciendo? Repitiendo dos instrucciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Utilizar una estructura repetitiva. ¿Ya? Entonces, la forma ideal sería leer número y sumar al acumulado hasta que se ingrese menos uno. Luego muestro la suma. Y ya está. En esos dos pasos podría resumir. Aquí obviamente este paso es más largo, pero es que lo estoy generalizando, ¿ya? Que sea más amplio el concepto. ¿Cómo paso esto a pseudocódigo? Ah, perdón, me estoy olvidando de esto. Bueno, como les decía, como el paso 1 es un poquito más largo y complejo,
lo puedo desmenuzar, puedo ser más detallista. ¿Qué pasos se van a repetir? Leer el número, sumar al acumulado, ¿verdad? Entonces, esos van a ser el paso 1.1 y el paso 1.2. ¿Cuál sería el paso 1? Repetir hasta que se ingrese menos 1. ¿Qué cosa? El paso 1.1 y el paso 1.2. Se repiten hasta ingresar menos 1. Y luego el paso 2 es mostrar suma. Listo, ya está. Esta es una buena manera de entender estos conceptos, por si acaso, muchachos. Como les he dicho al principio del semestre, o cuando les explicaba mi algoritmo para resolver problemas, este paso, el 3, que es ordenar las ideas, háganlo a su forma. No hay una regla de cómo hacer. A lo que ustedes entiendan. Para mí esto era suficiente, más que suficiente. Pero lo podía desglosar más para que sea aún más legible, más entendible. Entonces eso es lo que he hecho. Y nos vamos a quedar con esa opción, con esta. ¿Cómo paso eso a pseudocódigo? Programa suma, inicio, leo un número. ¿Por qué leo un número? Si aquí todavía el primer paso es repetir. Ahorita van a ver. No siempre se sigue al 100% estos pasos. Hay que también pensar cómo va a funcionar esto con la computadora. Entonces, lo que yo voy a hacer primero es leer un número. ¿Por qué? Necesito un número para comenzar a sumar. Entonces, lo primero que hago es leer un número. Luego, ¿qué hago? Me creo el acumulado, esta cajita básicamente, que va a comenzar en 0, obviamente. Y ahora sí creo mi estructura repetitiva, el mientras. Mientras el número que he leído sea distinto de menos 1, o sea, mientras no sea menos 1, ¿qué va a pasar? Lo tengo que sumar al acumulado, ¿verdad? Acumulado va a ser igual a acumulado más el número que he leído aquí. Se acumula, ¿verdad? Luego leo un nuevo número, el siguiente, que sería el 6. Y hasta ahí sería la estructura repetitiva. Eso sería. Porque aquí repitiendo, 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 vamos a leer más números y acumulando esos números. ¿Ok? Pero aquí leemos más números. Entonces el paso 1 es eso. Todos estos pasitos ya están hechos aquí dentro del mientras. Ya solo me faltaría mostrar la suma. Mostrar el acumulado. Porque en el acumulado es donde se va acumulando los números, ¿verdad? Que te están llegando. Suma, 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 sumas. Al final, ¿dónde está guardada esa suma? En el acumulado. Si te das cuenta, le estoy sumando. Muestro eso y listo. Fin, variables. Ya está. Y con este problema podríamos resolver, o bueno, con este pseudocódigo ya está resuelto el problema. Haremos la prueba. Variables, acumulador y número. Ya está. Comenzaremos. Leo número. Voy a seguir este ejemplo de aquí, de la diapositiva. ¿Cuál es el primer número? 4. Leo 4. Ah, no, eso es en la variable número. Aquí, 4. ¿No? Leer número 4. Acumulado va a ser igual a 0. Ok. Acumulado igual a 0. Mientras número sea distinto de 1, o perdón, de menos 1. ¿Número es distinto de menos 1? Sí, ¿verdad? Entonces entro. Acumulado va a ser igual a acumulado más número. O sea, 0 más 4. ¿Cuánto va a ser? 4. Y luego, ¿qué pasa? Leo otro número, que va a ser el 6. Leo 6. Ahí. Leo 6. ¿Listo? Como es la última instrucción que pasa, vuelvo al encabezado. Y pregunto, ¿número es distinto de menos 1? ¿6 es distinto de menos 1? Sí. Entonces entro, acumulado va a ser igual a acumulado más número. O sea, 6 más 4, 10. ¿Verdad? Hasta ahí. Y si se fijan, estamos siguiendo eso. ¿Listo? Leo un nuevo número, que va a ser el 1. Entonces, aquí. ¿Cuánto es? 6 más... Me he perdido. Acumulado. Ah, es 10. Sí. ¿Y ahora qué número tiene que dar? 1. Perfecto. Volvemos al encabezado. 1 es distinto de menos 1. Sí, entramos. Acumulado va a ser acumulado más número. O sea, 10 más 1, 11. ¿Listo? Siguiente paso, leer nuevo número. 3. 3.
Volvemos al encabezado. 3 es distinto a menos 1. Sí, entramos. 3 más 11, 14. Leer nuevo número. Menos 1. ¿Dónde estoy? Ah. Menos 1. Listo. Volvemos al encabezado. Menos 1 es distinto de menos 1. Falso. Ya no se cumple. ¿Qué hacemos? Salimos. Y después mostrar el acumulado. ¿Cuánto es el acumulado? 14. Y ese es el resultado, ¿no? 4 más 6, 10. Más 1, 11. Más 3, 14. Y ya está. Está funcionando. ¿Ya? Ahora, ¿por qué era tan importante resolver este ejercicio? Intenten resolver con un para. ¿Cómo se resolvería con un para? ¿Cuáles son las partes de un para? Un valor inicial, un valor límite, hasta el cual tiene que ir este valor inicial, y de cuánto en cuánto. Y repetir instrucciones. ¿Cómo sería? No hay manera. ¿Saben por qué? ¿En qué valor va a ser? ¿Qué valor va a ser nuestro valor inicial? 1, 0, 5, 10, menos 3 podría ser si quisiera. ¿Qué valor inicial va a tener? Puede tener 1, ya, que sea 1. Pero después, ¿hasta qué número tiene que ir? En este problema. No tiene que ir hasta n, por si acaso. No tiene que ir hasta el número. Tiene que repetir aquí qué cosa, acumular y leer número. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga menos 1 sería, ¿no? Pero ¿cuántas veces tengo que hacer eso? ¿No? Porque aquí básicamente en el para tengo que especificar cuántas veces. Porque voy a comenzar en el 1 y voy a ir hasta el 3. ¿Cuántas veces son? 3 veces. Voy a comenzar en el 1 y voy a ir hasta el 10. ¿Cuántas veces voy a repetir esto? 10 veces. Pero en este caso, en este tipo de problemas, no se sabe exactamente cuántas veces se tiene que repetir esto. No sabes cuántas veces vas a sumar al acumulado y leer un nuevo número. ¿Por qué? Porque va a ser hasta que el usuario me ponga menos 1. Pero eso va a ser ya después de que se ha comenzado a ejecutar el programa. Antes de eso no sabes cuántas veces se va a repetir. Pero sí sabes hasta cuándo. ¿Y ese hasta cuándo cuál es? Hasta menos 1. Hasta que el usuario me ponga menos 1. Entonces, en resumen, ¿cuál es la diferencia entre el mientras y el para? Se utiliza mientras cuando quieres repetir algo hasta que se llegue a una condición, hasta que ya no se cumpla una condición. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que no sabes cuántas veces se va a repetir esto, pero sí sabes hasta cuándo. En cambio, el para, ¿cuándo se utiliza? Cuando sí sabes cuántas veces vas a repetir algo. En este caso, n veces. En algún dato de tu práctica o examen estará. Entonces, si sabes, bueno, lo puedes deducir también. Si sabes cuántas veces vas a querer repetir un bloque de instrucciones, utiliza el para. Si no sabes cuántas veces, pero sí sabes hasta cuándo vas a repetir, utiliza el mientras. Es la gran diferencia entre los dos, que es importante para ubicarte. Usas mientras cuando no sabes cuántas veces vas a repetir, pero sí sabes hasta cuándo. Utilizas para cuando sí sabes cuántas veces vas a repetir este bloque de instrucciones. Y listo. Eso sería, muchachos, la diferencia entre mientras y para. Se complica con el para, utilicen puro mientras. Utilicen puro mientras. Un mientras puede reemplazar un para, pero un para no puede reemplazar un mientras. No siempre, a veces sí, pero no siempre. ¿Ya? ¿Está difícil estructuras repetitivas? Sí, ¿por qué? Porque el para está complicado. Utiliza el mientras. No te preocupes del para. ¿Es el más complejo? Sí. Pero el mientras, que es más sencillo, lo puedes sustituir, por si acaso. Aquí está evidente. El mismo problema resuelto con el mientras y el para. Lo puedo sustituir. ¿Ok? ¿Alguna consulta, muchachos? Porque si no, bueno, todavía faltaría media horita, pero yo, muchachos, tengo que salir en un rato más. ¿Ya? Entonces aquí terminaríamos conmigo por ahora. Tengo ejercicios del para. Este ejercicio importantísimo, muchachos. Realizar un algoritmo que verifique si un número es primo. Se utiliza casi siempre. ¿Ya? ¿Dónde está? Resuelto en mi canal. Todo explicadito, siguiendo estos pasos.
Aquí está. ¿Ya? Aquí está. Van a entrar a mi canal. Solo que estoy un poco lento, perdón. Vamos a entrar a mi canal. Van a irse a los videos. Y aquí en la lupita, mejor. Buscan para. Buscan para. Hay clases. Obviamente hay clases de semestres anteriores, de otras materias. Pero hay un video exclusivo del para, que no es una clase grabada, por si acaso. Es un video que yo me he tomado la molestia de hacerlo, donde explico lo mismo que he explicado hoy día y además resuelvo este ejercicio. Y este otro más, por si acaso. Aquí hay otro, donde utilizo el para. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes son de Lustaris, ¿no ven? En este video, el pseudocódigo que utilizo, la estructura de pseudocódigo que Pantalla va a utilizo, salir 3 veces. es la estructura que utiliza la ListenID, que es del otro grupo. Pero ustedes ya saben, o sea, no es nada, no es muy diferente. Su para de la ListenID es un poquito diferente. Pero en este video explico las dos formas. El de la ID y también el de Lustaris, que es el que les acabo de explicar. ¿Ya? De todas maneras, ya, o sea, van a ver que son lo mismo al final. Hacen lo mismo. ¿Ya? Y aquí es donde resuelvo los ejercicios, muchachos. Chequéenlo. Realizar un algoritmo que verifique si un número es primo. Importante este ejercicio. En todos los semestres que he dado auxiliatura, este algoritmo se ha utilizado en prácticas y exámenes. Siempre les preguntan verificar si un número es primo. O si no, les dan otro problema que incluye verificar si un número sea primo. Entonces tienen que saber esto. ¿Ya, muchachos? Eso, ¿alguna duda? Antes de que me vaya. Ya, de todas maneras, cualquier cosita, tienen mi correo, está el Classroom, ¿ok? Si no han entendido algo del para, me pueden decir, o si quieren que resolvamos algún ejercicio para entender el para, me pueden mandar un correo, podemos hacer un meeting personal, digamos, y les puedo aclarar dudas también. Ya, la cosa es que practiquen y se den cuenta qué dudas tienen. Porque ahorita me pueden decir, sí, he entendido el mientras, he entendido el para, he entendido más o menos lo que has querido hacer. La cosa es ahora aplíquenlo en ejercicios. Y ahí es donde surgen las dudas. Entonces, cuando tengan dudas, me pueden preguntar en la próxima clase, a mi correo o al Classroom, por último. ¿Ya? Practiquen, muchachos. Es lo más importante, practicar. No esperen hasta el último para estudiar. No es igual que en otras materias.